Bueno, os tengo que pedir un titular con el lead incorporado. De lo que hemos vivido ayer, de lo que nos espera, porque lo de ayer fue el primer paso y ahora queda el segundo, que es el más importante. ¿Qué piensa cree Miquel Jiménez? Pues yo creo que vamos de cara a unas nuevas elecciones, porque parece ser que esto es como las bodas, bautizos y comuniones. Al electorado catalán le gustan celebrarlas. Y en segundo lugar, pienso que aquí hay un dato muy importante. La mitad de los catalanes no se han sentido concernidos con lo que se ventilaba este domingo, que no es poca cosa. Y ha ganado un señor que, en fin, es perfectamente descriptible por su papel en cuanto a las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que va detrás es un señor que se fue en un maletero, entre la mantita esa que llevas para ponerla en el césped a la montaña y la cantimplora. Si esto es lo mejor que da de sí la política catalana y esta es la opción que votan los catalanes, que votan, chico, yo es que estoy pensando, no sé, en hacerme marciano ahora que envían sondas para allí. Saludo a Ignacio Camacho, ¿qué tal? López de Sagredo, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿El titular y el lead cuál es? Pues una buena noticia y otra mala. La buena es que el independentismo no tiene mayoría parlamentaria, porque social no la ha tenido nunca. Y la mala, que no está claro que el PSC sea estrictamente un partido constitucionalista. Sí, porque eso, Alejandro, que algunos han calentado calenturentamente, que aquello han calentado hacia la calentura total. Decía, pero es que si quisieran sumar Vox, PP y PSC sería fantástico. Bueno, en los sueños de Disneylandia tal vez, ¿no? Sí, yo también lo veo lejano, la verdad. Si pides un titular, yo utilizaría una palabra para definir el escenario, es una palabra muy argentina que es quilombo. Y si me pides un lead, te diría que de las pocas certezas que nos deja la jornada electoral es el batacazo del independentismo que yo achaco a un agotamiento del proceso y también a unas bases desmovilizadas fruto de lo que ha sido una década de promesas incumplidas. Y ojo, Carlos, porque no es lo mismo cansancio que decepción, ¿eh? Iban a ser independientes en el año 2017 y aquí seguimos discutiendo sobre una ley de amnistía. Yo me acordaba ayer de aquellos eslóganes de las diadas independentistas sucesivas, ¿no? Que ya casi nos reíamos, eran ya estamos, ya casi, ya estamos llegando, ahora sí que sí, de esta no pasa. Claro, eso al final creo que ha provocado una desmovilización, pero puede que haya mucha gente que más que cansada lo que estés esperando a que les vuelvan a dar razones para creer. ¿Qué quiero decir con esto? El resultado aparca el proceso. ¿El independentismo va a dejar sus ansias de autodeterminación y referéndum? Pues seguramente no, y eso vaya a explicar mucho de las cosas que vayan a pasar las próximas semanas. Y Salvador Sostres, ¿qué tal? Bon día, que de buen do. Yo creo que ayer fue una jornada redonda. Yo ya sé que pesimistas habrá siempre, pero creo que por primera vez desde 1980 el independentismo nos suma. Un partido constitucionalista ganó en las elecciones en escaños y votos y por lo tanto, oye, el primer año que te dieron la caseta en la Feria de Abril no era la más bonita, te dieron una pequeñita con pocas comodidades y verdad, y ahora es la caseta de la Herrera y todo el mundo quiere ir, entonces no empezamos la casa por arriba nunca, y entonces ahora lo que ha habido ha sido un cambio, un giro radical. Cada uno ha dado las primeras pinceladas, pero ahora ya pido algo más que un lead. Acerca del balón que nos centraba el Tron Ángel Expósito, que por cierto habrá descansado poco porque ayer estuvo hasta las tantas con todos ustedes. Bueno, Ignacio, de lo propuesto por Ángel, más la cosecha propia, más las consideraciones previas, más las conclusiones no definitivas, ¿qué empezamos a sacar? Siempre, las conclusiones siempre son provisionales, tratándose sobre todo de Cataluña. Bueno, yo decía antes que había una buena noticia, que era que el independentismo no tiene mayoría, y otra no tan buena, que es que no está claro que el PSC sea un partido constitucionalista. Sí está claro que el PSC está en la estrategia de desbordamiento constitucional de Sánchez, que incluye pacto fiscal, el reconocimiento nacional que pedía Zapatero en campaña y eventualmente un referéndum que estará sobre la mesa en cualquier clase de negociación de gobierno. Tampoco está claro quién es el candidato real de Pedro Sánchez en estas elecciones, aunque yo creo que no va a poder entregar, por mucho que se lo exigiera Puigdemont, no va a poder entregar la cabeza de ella, porque eso deflactaría a sus votantes catalanes y parte de los españoles, pero sobre todo a los catalanes, que son su fuerza electoral decisiva. Entonces el problema
de Sánchez, y yo creo que estas elecciones, hombre, tienen una interpretación obviamente en clave catalana, pero sobre todo la tenían en clave nacional, en clave española, por los equilibrios de poder sobre los que se sostiene Sánchez. Y yo creo que el gran problema de Sánchez ahora mismo es cómo conformar a Puigdemont. Es decir, tiene un argumento, y es que no va a estar, tiene un argumento siempre, que es que no va a estar nunca mejor que con él, pero la imprevisibilidad del personaje es complicada de manejar. Yo creo que el bloqueo es una solución que les valdría bien a todos, al menos durante un cierto tiempo, hasta que se aclaren las cosas, y comparto lo que decía Expósito, de que hay Sánchez para rato, por lo menos para un buen rato, no sé si para el final para agotar la legislatura, pero sí para avanzar el otoño. El otoño va a ser importante porque si se consigue mantener el impasse catalán, coincidirá con la caducidad de los plazos, coincide con la negociación de presupuestos, y ahí pues van a entrar muchas cartas en la mesa de juego, ¿verdad? Luego, hombre, evidentemente es que hay una mayoría constitucionalista alternativa, y que no se contemple ni siquiera como una vaga hipótesis, es un ejemplo más de la gran anomalía política catalana y española, el manicomio ese que tú decías. Y por último, no comparto los motivos de euforia desatada por el Partido Popular. Es verdad que ha dado un gran enorme salto, que ha recuperado muchísimo terreno, pero sin despegar a Vox, Feijóo tiene un problema importante de liderazgo, y sobre todo tiene muy difícil gobernar España. Y Vox sigue ahí, no se ha movido, incluso ha avanzado en votos, aunque no haya avanzado en escaños. Yo creo que hay un problema de definición de discurso, sobre todo respecto al nacionalismo, que suscita desconfianza a muchos electores de la derecha. Luego hay un misterio ahí, que es que de dónde salen todos los diputados que ha arramplado el PP. Es decir, están los 6 de Ciudadanos, pero es que ha sacado 12 más. Se supone que ha habido un corrimiento de tierras, que ha habido votantes antiamnistía, votantes del PSC antiamnistía, que han podido desembarcar en el PP, y el PSC crecería con el resto de Esquerra, con los restos de Esquerra, ¿no? Sí. Pero bueno, insisto, yo creo que con un Vox tan fuerte el PP tiene problemas. Vamos a ver, Miquel Jiménez, de todo lo escuchado, lo dicho, lo que te queda por decir, que es mucho. Vamos a ver, todo esto de ayer es un gag bastante malo, porque yo estoy de acuerdo con lo que se decía ahora. El PSC no es un partido constitucionalista, y de hecho me tomé la molestia de escribir un libro que se llamaba PSC, Historia de una traición, intentándolo explicar después de 23 años de militancia en aquella casa. Es el partido de los indultos a los golpistas, es el partido de la amnistía, que ya veremos si se aplicará o no, a los golpistas. Es el partido que ha condonado la deuda que el mal gobierno, cuando dicen la deuda de Cataluña, no, mire usted, la deuda del mal gobierno en Cataluña, que no es exactamente lo mismo. O sea, es un partido que habla de esa España confederal, asimétrica, pluscuamperfecta, chachi, chupi, gorila. Bueno, no es un partido constitucionalista stricto sensu. Otra cosa son los votantes. Que esa es la gran dicotomía que sucede en Cataluña. La cúpula del PSC siempre ha sido nacionalista, y el votante de la corona metropolitana de Barcelona era el currito que creía que estaba votando a Felipe González y votaba a Raimon Obiols, al que le llamaba Ramón Obió, cuando iba a los mítines. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar exactamente, no lo que diga Puigdemont, no lo que diga Pedrito el Maño, es decir, Pere Aragonés, no lo que diga ninguno de estos, va a pasar lo que quiera Sánchez, porque aquí, en este país, por desgracia, solamente pasa lo que quiere Sánchez. Y pasa porque Sánchez hará cualquier cosa con tal de no irse de la Moncloa. Igual que Puigdemont. Cuidado con eso, ¿eh? Esta gente tiene culo de ferro y no se mueven ni así les eches agua hirviendo. Claro, pero un paso parece evidente. Puigdemont que diga o tú, Sánchez, o ella,
¿por qué no puede ser los dos? Si yo te mantengo a ti en Madrid, tú tienes que mantenerme a mí en Cataluña. Bien. Y es posible que Sánchez le diga a Illa, hazte a un lado y deja que Puigdemont sea presidente. La pregunta es, ¿le hará caso Illa a Sánchez? Salvador dice que no. No, no le hará caso. Yo creo que a partir de ahora los problemas que tiene Sánchez ya no son los problemas que tiene Illa. Illa es el líder de un partido que existe. O sea, el PSC no es una terminal del PSOE, tampoco es un partido aparte, es una cosa intermedia. Pero en las decisiones importantes, lo vimos en 2006, José Montilla, Zapatero se había comprometido con Artur Mas a hacerle presidente si era la lista más votada, y en cambio Montilla pues perdió aquellas elecciones, pero como el tripartito sumaba, logró ser presidente. Ahora ha pasado lo mismo. Yo conozco a Illa, yo he hablado con Illa en los últimos días y él me ha explicado esto, del mismo modo que Sánchez ya intentó que Xavier Trias fuera el alcalde de Barcelona porque le convenía y porque así se lo había pedido Puigdemont. Y Sánchez se lo pidió a Illa y Illa dijo que el alcalde de Barcelona sí podía, sería Jaume Collboni. Y realmente lo fue en la agonía final de aquella votación que nadie sabía exactamente qué resultado iba a dar. Entonces, yo creo que Cataluña, como dice Camacho, es una tierra complicada y por lo tanto todo es complicado y todo tiene una forma complicada o una cierta deformación. Y de ahí que pueda parecer extraño el papel que ha hecho en algún momento el PSC. Pero el riesgo de no formar parte de esta sociedad, aunque sea al precio de una cierta deformación, es la marginalidad. Esa marginalidad que hemos visto normalmente en partidos como el PP y sobre todo como el PP, que siendo un partido nacional que es alternativa de poder o que es un partido de poder, pues muchas veces no ha estado en la Moncloa porque en Cataluña tenía una anormalidad, que era su escaso peso. Decía Camacho que no compartía la euforia del PP en Cataluña. Yo estoy de acuerdo con este comentario en el sentido que hay que felicitar a Alejandro Fernández porque de 3 a 15, bueno, pues es multiplicar por 5 y evidentemente esto siempre es un motivo de celebración, pero un partido que tiene 15 diputados en Cataluña contra los 42 que tiene Salvador Illa, esta diferencia no es propia de un partido que aspira a gobernar España, con lo cual tendrían que corregir, yo creo, esto también. Y entonces, yo creo que a partir de ahora Puigdemont ya no puede ir por el mundo diciendo los catalanes piensan, los catalanes dicen, los catalanes queremos. Tampoco está en disposición de exigir referéndums, transferencias o acuerdos fiscales, porque él no puede hablar en nombre de los catalanes, no puede hablar en nombre de la Generalitat de Cataluña, tampoco lo puede hacer Esquerra, lo puede hacer Illa. Illa es el secretario de un partido que se ha equivocado en muchas cosas, pero nunca se ha equivocado, el PSC nunca, en quien ponía de secretario de organización. O sea, de todos los errores que ha cometido, este no lo ha cometido. Y por tanto es una persona dura, acostumbrada a negociar en situaciones complicadas, y yo creo que un tripartito lo puede sacar de sobra. Pero Salva, Puigdemont nunca ha hablado en nombre de los catalanes, ha hablado en nombre de los catalanes separatistas. Él y decía de Cataluña, esos. Cataluña, sí, bueno, tú me tiene, entiendes, pero su concepto de Cataluña es absolutamente Sí, pero él xenófobo, parcial. Él manejaba y en nombre de los catalanes independentistas sí puede seguir hablando, con más argumentos que antes. Él manejaba el concepto de presidente legítimo, de presidente en el exilio, ha manejado el concepto en la campaña de que esto no era... él no quería ganar, él quería restituir al presidente de la Generalitat echado por las fuerzas oscuras. Nunca ha contado con los no independentistas, Claro, nunca ha contado con los no él ya independentistas. no puede volver como Tarradellas. Él quería volver como Tarradellas. Los resultados de ayer precisamente le evitan eso. Que lo A ver, quiera Alejandro. seguir intentando, yo no lo descarto. Y de hecho, Carlos, lo que tú planteabas de si Sánchez le dirá ahí ya quítate de en medio, yo no lo veo, al menos en un corto plazo, sin antes explorar otras posibilidades. Sánchez tiene un poder de decisión en este tablero importante, es el presidente del gobierno. Para él yo creo que puede ser muy sugerente un relato doble, que es yo frené a la ultraderecha en España en julio y ahora he frenado al independentismo en Cataluña. ¿Qué quiere decir con esto? Que sí, es verdad, para pasar página de verdad en Cataluña, para enterrar de verdad el proceso en Cataluña, se tiene que conseguir que ya gobierne. Quedaría en nada y por lo tanto conviene, como decías a primera hoy, Carlos,
aplazar la euforia. Pero no olvidemos que Sánchez es el presidente del gobierno, que tiene el botón nuclear, que puede convocar elecciones cuando quiera. Eso es una herramienta muy útil en su poder, y yo creo que para presentarse ante el electorado con ese discurso doble que planteaba de frenar a la ultraderecha y al independentismo puede ser muy sugerente para sus votantes, porque recordemos lo que ha sido el último año. Dijeron, cambio de ciclo, se ha acabado el sanchismo, elecciones autonómicas y municipales, un mapa de España pintado de azul. Pero pasaron las elecciones generales de julio, que por cierto adelantó Pedro Sánchez, insisto, tiene un botón nuclear muy poderoso en su poder, y ganó. Es decir, no ganó, pero le dio opción para seguir gobernando con todas las dificultades que todos sabemos. Dijeron, bueno, nos hemos metido un gol en propia, hemos gestionado mal los pactos con Vox, pero de verdad que el ciclo está acabado y lo vamos a ver en las sucesivas elecciones que hay en el año 24. El PSOE efectivamente ha sacado un mal resultado, muy mal resultado en Galicia, no tan malo en Euskadi, un muy buen resultado en Cataluña, con el que presentarse con opciones de momento para salvar los muebles en las europeas. Por lo tanto, es un ciclo en el que a Sánchez se le volvió a dar por muerto y de momento muerto no está. Yo creo que por eso, al hilo del balón que nos dejaba Ángel, creo que Sánchez se mueve bien en estas aguas, creo que Sánchez se mueve bien en los problemas y que lo sabe manejar. No es para desanimar, pero claro, si Puigdemont hace un órdago, este órdago, él va a contemplar qué puede hacer él si le sale mal, o sea, o si le sale bien o mal. O sea, si Sánchez dice, vale, pues muy bien, pues fuera, y pues retírame el apoyo y convoco elecciones. Entonces, y decae la amnistía, ojo, exactamente, que es su gran por arma, ejemplo, que es su gran por arma. ejemplo, pero yo creo que perdón por dar la mañana a la gente, pero yo creo que Puigdemont no va a soltar o dejar caer a Sánchez hasta que no tenga claro que un PP incómodo con Vox le va a ofrecer algún tipo de acuerdo. Es decir, Feijóo está manifiestamente incómodo cuando se hace a la idea de gobernar con Vox. De hecho, Feijóo no quiere gobernar con Vox, no es su papel en la vida. Entonces, hay un camino a recorrer que el mismo Feijóo ha insinuado alguna vez, que es poder gobernar con el PNV y alguna referencia en Cataluña. Digo referencia insisto, para no dar la mañana a nadie, pero vaya, es muy difícil que sea Esquerra Republicana. Entonces tú imagínate un Junts sin Puigdemont, que puede pasar perfectamente, porque Puigdemont efectivamente ya ha perdido cualquier tipo de posibilidad de presidente legítimo, estas tonterías, y entonces con una persona al frente más práctica, más pragmática, más abierta a la política real, que pueda... Oye, igual no es un pacto, digamos, de gobierno, no es para poner ministros de Junts en el gobierno de la nación, pero igual es para votar pues, o abstenerse o lo que sea en la investidura. Esto sí, yo creo que lo vamos a ver. No sé si lo vamos a ver en un año, en 4, pero ¿no estáis de acuerdo que en algún momento lo vamos a ver? A ver, Miquel. Vamos a ver. Churchill, que se le cita tanto, porque como nadie ha leído las memorias de Churchill, nadie sabe exactamente qué dijo. Yo que me aburro mucho, me las he leído, y me consta que El Salvador también. Churchill le dijo una vez a un candidato laborista que decía, yo quiero gobernar. Dijo, me parece fantástico. ¿Para qué? Y otro dijo, hombre, pues para mejorar. No, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere usted gobernar? Dígame 5 puntos. Es decir, ¿para qué quiere gobernar Illa? ¿Para qué quiere gobernar Puigdemont? Pues mucho me temo que la respuesta no está en el viento, ni tampoco en el interés de la ciudadanía. Quieren gobernar porque, en primer lugar, y perdonarme la grosería, si no fuera porque viven de la película, a ver de qué carajo iba a vivir esta gente y si iban a llevar la pasta que se llevan, en primer lugar. En segundo lugar, porque es que de esto se desprenden muchas más cosas. No hace falta tener ministros en el gobierno. El PSC siempre ha practicado la estrategia de decir, no queremos ministros, dame secretarios de Estado, que es donde se cuecen las cosas. Dame secretarías de Estado. Presidencias de empresas públicas. Exactamente, ese es el asunto, el asunto sustancioso, por otra parte. Así que yo no veo tan descabellado que a la larga, pues eso, Puigdemont haga un retiro de Reina Madre, le hagan un homenaje, incluso, no sé, le regalen la medalla de la Madre con el lazo Abelín y pongan a otra persona que da igual, porque todos son perfectamente prescindibles debido a que son ignaros. Y que esa persona, la que sea la que le diga a Sánchez, mire, la Secretaría de Estado de Transportes la quiero para mí, y la de Comercio, y la de no sé qué, y la Cámara de Navegación, Comercio e Industria. Y ahí sí. ¿A Sánchez o a Feijóo?
Yo creo que Feijóo tiene un problema con esto. No sé lo que haría Feijóo, porque es muy difícil saber lo que quiere Feijóo. Esto también es complicado, también te lo diré, ¿eh? Pero yo creo que hay gente en el Partido Popular que dice, primero, echar a Sánchez, y después, lo que sea. ¿Es una estrategia? Sí, pero me remito a lo que decía al principio. ¿Usted quiere gobernar? ¿Pero para qué? Yo no descarto. Para estar en el poder. Es que no es lo mismo gobernar que estar en el gobierno, Miquel. Claro, lo decía Andreotti, claro, que la oposición desgasta más. Eso es. Pero Sostres está poniendo el acento en una cosa que yo creo que es muy interesante. Vamos a ponernos por caso un Feijóo gobernando dentro de un año, dentro de 2 años. ¿Vosotros de verdad creéis que tomaría medidas muy drásticas en contra de la amnistía, en contra de lo que hemos estado viendo estos días? Fijaos que todavía no sabemos del todo qué Nunca es lo ha que... hecho el PP. Por eso digo, Cuando llegó al poder. creo que Jamás terminaría asumiéndolo como una política de hechos consumados. Recordemos que todavía no sabemos de qué no es derogable. Sí, pero entiéndeme lo que te quiero decir, Camacho, que no vendría a derogar todo lo que ha pasado en los últimos años y por las razones por las que está convocando a la gente en manifestaciones. Todavía no sabemos de qué se habló en aquel hotel exactamente. Recordemos que Feijóo ante los empresarios catalanes le hizo una carantoña a Puigdemont cuando dijo que, bueno, pues si hay algo que se puede decir de Puigdemont es que no miente. Es decir, haya habido una serie de políticas erráticas por parte del Partido Popular en cuanto a cuál es su estrategia en Cataluña, hasta el punto de que hoy se están celebrando 15 escaños de un candidato en torno al cual Feijóo tenía ciertas dudas. Era el desprecio más absoluto. O desprecio más absoluto. No le apoyó hasta el final. Heroica victoria de Alejandro Fernández a pesar del desprecio. A día de hoy no tenemos claro cuál es la idea que tiene Feijóo para Cataluña, y en caso de haber unas hipotéticas elecciones generales, siempre hemos visto que lo que pasa en Cataluña y los escaños que salen de Cataluña tienen mucha incidencia en el cómputo general, y en ese sentido es verdad que el Partido Popular sigue teniendo un problema. En cuanto a los movimientos que hemos visto en las últimas horas del independentismo, yo creo que es importante para saber qué va a pasar también en las próximas semanas, y creo que son importantes los discursos de ayer. Yo creo que Esquerra Republicana es tal el batacazo que se ha dado, es tal el golpe que se ha dado, que cuando hablamos de que tiene la llave de gobierno, yo creo que no quiere ni esa llave, que la ha lanzado, le ha dicho haced lo que queráis con esa llave, que yo me voy al cuarto de pensar. Pero sí que hay 2 frases que a mí me llamaron la atención de Aragonés, que por cierto yo pensé que ayer mismo iba a presentar la dimisión, no lo hizo. En cualquier caso, no creo que el futuro de Esquerra pase por él. Y no dimite a nadie. Pero él dice, nosotros hicimos una apuesta por el diálogo, lo que se podría traducir en un posibilismo de poder llegar a acuerdos en Madrid, y se nos ha penalizado. Tomamos nota. Y al mismo tiempo dice, tenemos que redefinir nuestro proyecto con nuevas alianzas. Mientras tanto, desde Francia, Puigdemont les echaba la bronca por lo que ha pasado, es decir, este retroceso que habéis tenido y el hecho de que el independentismo no sume es por vuestra culpa, por lo que hacíais en Madrid, y al mismo tiempo les tendía la mano. Es decir, yo lo que saco, la conclusión de ayer escuchando a unos y a otros, es una nueva unión de fuerzas del independentismo, ya sea para gobernar ahora en Cataluña con el visto bueno de Sánchez, cosa tampoco descartable, si de lo que se habla y lo que está en juego es su continuidad en Madrid, o de un nuevo desafío unidos en una hipotética nuevas elecciones en las que puedan servir otra vez como cuando se presentaron en clave plebiscitaria en el 2015. Una cosa me gusta. No, pues, hombre, porque es verdad que he oído muchas veces y quisiera a contribuir a aclarar confusiones. Es que he oído a sectores del PP, de votantes y tal, no, que hay que la amnistía, que la derogue Feijóo. La amnistía no se puede derogar. Puede derogar una ley de sanidad, educación, de tal, pero no se puede derogar leyes que afectan a los derechos elementales. Igual que no se puede derogar un indulto. Es decir, porque gane la derecha nos van a poder meter otra vez para adentro. Porque no, que quede claro, la amnistía una vez aprobada no es derogable. Camacho, me refiero, y deberían. Pueden establecer leyes para endurecer un referéndum ilegal. Todas esas deberían, porque se lo van a encontrar al día siguiente de llegar al poder, si es que llegan. Yo creo que no lo harían, fíjate lo que te digo. Mira, hay una cosa que a mí me gustaría también que pudiéramos estar un poco contentos, ¿no? Este proceso empezó un poco antes, pero más o menos en 2017 empezamos a tener un dolor de barriga tremendo, un dolor de tripa tremendo. ¿Y qué ha pasado hoy? ¿Qué podemos decir hoy en 2024? Podemos decir que había unas fuerzas políticas que desafiaban directamente la integridad del Estado, desafiaban la ley, o creían estar por encima del bien y del mal, y que de una manera democrática, tranquila, limpia, sin violencia, sin nada, tal, el Estado ha sabido ganarlos. Los ha ganado, los ha incorporado al sistema democrático, tanto en Cataluña como en las Cortes, y hoy no solo los ha incorporado, sino que los ha vencido.
Y yo creo que esto es importante. Yo creo que en los últimos años el Estado español, la democracia española, la política española y también la nación española, tanto con ETA como con el independentismo, han tenido dos victorias muy brillantes. Estoy en radical desacuerdo, Salvador. Pero han tenido dos victorias muy brillantes, dos victorias democráticas, dos victorias difíciles ante desafíos que difícilmente también han tenido los países de nuestro entorno, y a estas personas las hemos incorporado a la rueda del sistema y les decíamos, no matéis o no saltéis a ley, y cuando estéis dentro podéis plantear lo que queráis. Bien, esto es lo que ha conseguido España. ¿Que podría ser, o alguien podría creer éxitos más grandes? Puede ser, pero este éxito yo creo que no podemos dejar de celebrarlo, porque ha sido un éxito muy importante para una democracia como la nuestra. A mí me parece que el Estado, el orden jurídico y constitucional, y por tanto la democracia española, son más débiles desde que se ha concedido la entrada en el poder, en la dirección del Estado, tanto a los separatistas catalanes como a los herederos del terrorismo etarra. Es decir, porque no ha sabido el Estado gestionar, no ha querido gestionar los dos triunfos, el de la victoria sobre ETA y el de la victoria y el de impedir el proceso. Ignacio Camacho, no estamos solos, porque también quería o tenía intención de preguntarle a alguno de los colegas habituales de esta tertulia qué criterio o qué impresión les ha dejado las elecciones de ayer. Uno de ellos es el director de The Objective, Álvaro Nieto. Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, hoy publicáis en The Objective: Salvador Illa tiene a tiro ser presidente gracias al hundimiento histórico del independentismo. Desarrólleme un poco todo esto. Ahí calculáis las posibles coaliciones para formar gobierno en Cataluña y subrayáis que el PSC ha hecho historia, pero las carambolas que tiene que producirse para que gobierne uno u otro son tremendas. Sí, bueno, aparentemente son tremendas, Carlos, pero en realidad opciones solo hay una más o menos viable, y es que de alguna manera Esquerra Republicana apoya a Puigdemont para que sea presidente. Cualquier otra opción la veo muy alejada de la realidad, y lo que sí que me quedaría es con un hecho histórico, que yo creo que es lo que estamos nosotros destacando en este momento, y es que no solo se ha desplomado el independentismo, y que creo que esto es una buena noticia, sino que además por primera vez en la historia hay una mayoría absoluta de los partidos nacionales. Es decir, la suma del Partido Socialista, el Partido Popular y Vox suma justo 68 diputados. Ya sé que es imposible que se puedan poner de acuerdo, pero creo que hay que tenerlo en mente, porque creo que el cambio que se ha producido en Cataluña es muy reseñable y es consecuencia de que buena parte del electorado independentista se ha sentido engañado, estafado durante todos estos años. Ellos votaron a los independentistas pensando que la independencia era posible y han visto que no se puede. Lo que pasa es que dices, lo más verosímil es que Esquerra finalmente apoye a Puigdemont, pero bueno, ahí la cuenta no da. Para eso tendría que escenificar su renuncia Salvador Illa, porque se lo pidiera Sánchez o porque no. Y eso... No, perdona. Yo hablaba de Illa, hablaba de que Esquerra, lo más probable es que Esquerra, me he confundido, perdón. Hablaba de que lo más probable es que Esquerra acabe de alguna manera apoyando a Illa. Lo de Puigdemont lo veo muy complicado, y yo creo que será una solución en el único caso de que Pedro Sánchez vea comprometida su gobernabilidad en Madrid y ceda la presidencia a Junts. Yo esto lo veo muy complicado a día de hoy, sinceramente. O sea, a mí lo más probable que me parece en este momento es que gobierne Illa con un apoyo externo de Esquerra Republicana. Yo entiendo que Esquerra no quiera meterse en un tripartito, pero ahora mismo no hay más opciones sobre la mesa, sinceramente. Supongo que Puigdemont ahora al mediodía nos dirá que él quiere ser presidente y que amenaza la legislatura de Sánchez, pero no sé si esto es más un órdago que otra cosa, porque no me resulta creíble en tanto en cuanto él todavía ni siquiera tiene la amnistía garantizada. Claro, si a Puigdemont le diera por enfadarse y desestabilizar el gobierno de Sánchez o amenazar con ello, ¿tú crees posible que Sánchez le dijera a Illa cede el paso a Puigdemont y segundo que Illa le hiciera caso?
Yo creo que ahora mismo todo es posible y no podemos descartar ningún escenario, pero sinceramente veo más probable una repetición electoral que esa tesitura. Pero todo es posible. Hemos visto, por ejemplo, en las elecciones vascas cómo el Partido Socialista se ha conformado con entregarle la comunidad autónoma al Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que no es descabellado pensar que pueda suceder algo parecido en Cataluña, pero sinceramente creo que el escenario es completamente diferente. Se ha producido una victoria rotunda del PSC y una debacle de los independentistas, y yo creo que Pedro Sánchez no puede tomarse esto a la ligera. Pero bueno, habrá que ver qué sucede, porque en la política española hemos visto de todo estos últimos años. Cierto. Querido Álvaro, un abrazo. Gracias por este minuto. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Además, hay un artículo muy interesante hoy en The Objective también, que es el de Antonio Caño, ¿no? Tras el voto en Cataluña, la negociación en Madrid. Bueno, todos subrayan fuerte derrota del independentismo en su conjunto, y se liga con la baja participación, y se dice es que además los catalanes experimentan hartazgo del cuento de este último tiempo, porque damos por hecho que los que se han abstenido son independentistas. Pues no, la verdad es que no. Yo creo que hay un hartazón, que se dice en la tierra de mi padre, hay un hartazón tanto entre el elector separatista, que ya no le caben las camisetas en el armario, porque cada año le han hecho comprar una camiseta diferente para l'11 de setembre, y dice, mira, ya, dejemos estar, tengo 7 banderas, 43 camisetas, 22 pancartas, chico. Oye, el textil ha de prosperar, pero tanto a mi costa no. A mi cuenta no. Claro. Ese está cansado de que le prometan cosas que son imposibles, que no se pueden conseguir. Esa república que la tenim a tocar, esa independencia, ahora sí que los tenemos acorralados. Bueno, y luego el votante constitucionalista, que está harto de ver cómo el Estado lo abandona, harto de ver cómo desde Madrid, con perdón de la expresión, mean agua de limón cuando hablan con un dirigente nacionalista. Igual lo hizo Felipe, que lo hizo Aznar, que lo hizo Rajoy. Pues seguramente que lo haría Feijóo, seguramente. Tampoco tengo ninguna duda sobre ello, ¿eh? O que lo está haciendo Pedro Sánchez llevándolo al paroxismo. Por lo tanto, es verdad, hay aquí una cierta desazón entre los que no han ido a votar. Porque si con todo lo que está pasando en Cataluña, con la inmersión lingüística en las escuelas, con todo el follón que hay de la deuda que tiene la Generalitat, que está, vamos, para echarla al contenedor de basura reciclable orgánica, con los líos que se traen entre ellos, más lo que pasa en España. Si con todo eso la gente todavía ha ido a votar, la mitad, oye, eso es el milagro del niño santo de Burdeos. La abstención está más por el otro lado, ¿eh? Yo creo que sí. Pero han ido a votar 2 millones y pico de catalanes. Las elecciones generales, estas elecciones autonómicas de ayer, la participación fue 59. Sí. Y las anteriores en julio fue 8 puntos más. Sí, 60 y pico, sí, es cierto. Las generales, pero siempre hay más votos generales. Y este voto que no fue es un voto, digamos, español, no catalán. Ahora me explicas eso. Perdón. Porque voy a saludar a Paco Rosell, el director de Voz Populi. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Bueno, hoy comienzas tu artículo, lo citaba yo esta mañana, con aquello que se decía en el México de Luis Echeverría. Echeverría fue un presidente perfectamente descriptible de aquel México de los finales de los 60, en el que se decía si Kafka fuera mexicano, aquí sería considerado como un escritor costumbrista. Y eso lo haces extensivo a la Cataluña de Ogaño, ¿no? Sí, evidentemente, quiero decir, tú has utilizado una expresión del manicomio, y es que verdad, es que estamos en una política enloquecida y de difícil salida después de lo que ocurrió ayer, que se ha vuelto a complicar muchísimo más la propia gobernación de Cataluña, pero también la gobernación de España, en la que están unidas lo uno a lo otro. A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones vascas, que a Sánchez le salió muy bien, porque dejó satisfecho a sus 2 socios, tanto al PNV como a Bildu, en el caso de Cataluña pues ha dejado rebrincados tanto a Puigdemont y a propia Esquerra Republicana, que le ha ido devorando los votos, ya se demostró en las generales últimas y ha vuelto a ocurrir ahora mismo.
y como consecuencia de ello va a complicar muchísimo la propia gobernación de Cataluña, que veremos si se forma gobierno o no. Hay que ir a unas elecciones, a una reedición de elecciones, y sobre todo la situación del propio Sánchez. Yo lo resumo en una frase: yo creo que todo esto queda supeditado hasta después de las elecciones europeas y va a ser un juego de taures con cartas marcadas entre Sánchez y Puigdemont, que van a ser los que van a dilucidar la partida en una dirección y en la otra, y estamos a expensas de la resolución de esa partida, ¿no? ¿Tú crees que tiene influencia la política nacional hasta el punto de poder desestabilizar entonces el gobierno de Sánchez? No me cabe la menor duda. Ya lo planteó Puigdemont, o Illa o Sánchez, es decir, los dos no van a ser a la vez. Por tanto, si tú quieres seguir en la Moncloa, Illa no puede ser el presidente de la Generalitat, evidentemente, y por tanto el riesgo es grande. No sé si Sánchez va a ser capaz de entregar la cabeza de Illa, como se ha hecho muchas veces, no solamente por el Partido Socialista en alguna ocasión, y también por el Partido Popular. Se va a dar ese paso o no, pero es evidente que esas circunstancias van muy, muy bien conectadas, y la entrega de los 7 votos que permiten hoy que Sánchez esté en la Moncloa, pues radica en ese reparto: tú a la Moncloa, yo a la Generalitat, ¿no? Es decir, ahí se resume la ecuación. Ahora es una partida que tienen que jugar, y de ayer, pues el discurso que hizo es tratar de asegurarse que no se va a dar esa circunstancia, pero es una circunstancia que no hay que descartar junto a la convocatoria, la repetición de elecciones. Se hace mucho, dice, bueno, es que el independentismo ha sido derrotado, pero es que el independentismo sigue siendo fundamental para cualquier ecuación, y si el independentismo hubiera sido derrotado en los términos que imaginamos y creyéramos que el Partido Socialista de Cataluña es un partido constitucionalista, pues ya habría una ecuación fácil de sumar, es decir, sumar el Partido Socialista, sumar el Partido Popular y Vox, y tendrían esa partida, ese gobierno constitucionalista, ¿no? Pero pues todos sabemos que eso es una añaraza, eso hace tiempo que desapareció del panorama catalán desde el pacto del Tinel y desde que Maragall pues echó en brazos del nacionalismo y radicalizó la política, su reforma de estatuto que nadie quería, que me refiero a los nacionalistas, y empezó una competición que es la que nos ha llevado a esta situación absolutamente kafkiana, ¿no? Gracias, Paco Rosell, director de Voz Populi. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Carlos. Hasta pronto. Bueno, esta mayoría que dice existe, es decir, y yo no sé qué van a hacer con 15 y 11 diputados respectivamente, PP y Vox. Una de las cosas que podrían hacer es investir a Illa. Podrían hacerlo. Es decir, sería un gesto de compromiso con una idea de España no rupturista. Decir, aquí tienes los votos para la investidura. Hombre, siempre y cuando se comprometiera a algo. Illa a no referéndum, no... Illa no va a convocar un referéndum de independencia en Cataluña. O sea, ni lo va a convocar, ni lo va a pedir, ni... Y ya no... Y no sé que se comprometiera al no reconocimiento nacional... Es que Illa no es así. Es que yo el entiendo PSC, que el PSC pero ha jugado, Sánchez sí. pero el PSC ha jugado eso. El PSC de Salvador Illa no ha jugado a esto. Que Sánchez haya jugado a esto en lo que ha podido él hacer como presidente del gobierno, no te digo que no. Pero Illa no es así. O sea, a mí me parece bien que para la gresca política hagamos metáforas, pero es no conocer a Salvador Illa, pensar que se va a doblegar a lo que le pida Sánchez, y es no conocer a Salvador Illa, pensar que es un político nacionalista, porque es que no lo es. Es que lo era más Miguel Iceta, al que seguramente odian más los independentistas por haber sido el líder del PSC en Cataluña que implantó el... Illa es... De todos los líderes que ha tenido el PSC, Illa es el más próximo a la Moncloa, el más afín, por así decirlo, a la Moncloa. A la Moncloa en este momento, como otros lo estaban respecto al momento en que estuvieron, ¿verdad? Montilla respecto a Zapatero, Obiols respecto a Felipe, etcétera, ¿no? En todo caso, yo creo que a medida que avance el tiempo y se vaya acercando el bloqueo a una repetición electoral, las posiciones de negociación se van aflojando y Esquerra podrá reconsiderar esa negativa inicial que ha dado hoy o ayer, pero las exigencias de Esquerra irán por donde van a ir, es decir, y además es lógico que sea así. El pacto fiscal,
que es una cosa que además es muy grata a las élites burguesas catalanas, que ahora están encantadas con el éxito de Illa, pero que han sido las impulsadoras y hasta financiadoras del procés. Era el pacto fiscal, desde luego, el reconocimiento nacional por la vía de una reforma estatutaria, etcétera, etcétera. Esto lo anunció Zapatero, es decir, esto no necesita pedirlo él. Sí, pero es que Zapatero, Salva, es ahora mismo el principal consejero de la Moncloa. Cosa es que Illa, por ejemplo, no tiene la peor relación posible con Pedro Sánchez ahora mismo. Es decir, Illa considera que él contribuyó en mucho a ganar las elecciones en Cataluña, las elecciones de julio, y se considera muy maltratado por Pedro Sánchez por haber echado a Iceta y a Víctor Francos del gobierno, Iceta ministro, Víctor Francos secretario de Estado de Deportes, y por lo tanto ella tiene una relación tensa y desagradable con Pedro Sánchez. Pero es que la política consiste en comerse las relaciones tensas y sí, eso ahora mismo pragmatismo. Y la consulta, bueno, la consulta estará por ahí. Yo tengo muchas dudas de que en esta legislatura se pueda celebrar. Y luego a ver qué pasa con Puigdemont. Es decir, Puigdemont, un sostre dice hoy en el ABC, se va a jubilar. Hombre, es que no tiene otra. No ha quedado bien, pero también es verdad que ha recuperado la primera fuerza, que lo ha engordado la amnistía. Le ha ganado 3 escaños. Claro, que la amnistía lo ha engordado. Pero ahora es la primera fuerza y antes no lo era. Piensa una cosa, vamos a ver. Puigdemont Yo no creo no ha que ganado en su vida unas elecciones al Parlamento de Cataluña. Es fuerte. Es verdad. Y entonces, estas que eran sobre su restitución, que las planteó casi como un plebiscito sobre su persona, las ha vuelto a perder. Es que está fuera. Pero tampoco hablamos del manual de Montilla, resistencia de Sánchez ni y el de Maragall Puigdemont fueron tampoco están. presidentes. Claro, a ver, Alejandro. No, yo quería incidir en lo que marcabas antes, Carlos, respecto a la abstención, porque me parece que es la gran cuestión aquí, ¿no? Es decir, la participación. Primero, la paradoja de que no se presentaban precisamente 2 partidos ni 3 partidos. Se presentaban muchas opciones para que los catalanes se sintiesen identificados al menos con una marca, con alguna sigla. Sin embargo, la abstención ha sido brutal. Yo creo que la abstención se explica sobre todo por el retroceso independentista, y lo demuestro con datos. Esquerra Republicana ha perdido ayer 516.000 votos con respecto a las elecciones del año 2017. Si perder 500.000 de votos ya es una barbaridad en unas generales, imagínate en unas autonómicas. Junts se ha dejado, con respecto al año 2017, estamos hablando del punto máximo del proceso, 300.000 votos. Y alguien podrá decirnos, bueno, pero las del 17 las ganó un partido constitucionalista que es Ciudadanos y ha desaparecido. Sí, pero esos votantes no se han quedado en casa. Se han repartido por el PSC, de ahí la subida, se han repartido por el Partido Popular, de ahí la subida, y no se han quedado en casa y ha seguido. Por lo tanto, al hilo de lo que comentábamos antes, los discursos que escuchamos ayer, tanto de Puigdemont como de Esquerra Republicana, apuntan precisamente a un volver a pisar el acelerador del proceso. La gran pregunta es, ¿Esquerra Republicana qué va a hacer? ¿Va a seguir en el posibilismo? ¿Va a formar parte de un gobierno tripartito? ¿Va a permitir el gobierno de ella, aunque sea desde fuera? Es decir, ¿va a seguir con esos pactos, ese diálogo, ese posibilismo que les ha provocado este batacazo? ¿O van a volver a pisar el acelerador del proceso? ¿Van a volver a establecer una agenda política marcadamente frentista? La pregunta que yo hago, la duda que tengo, y lo digo con sinceridad, es si este tiempo no lo han hecho, uno, por miedo a acabar presos, ojo, el poder coercitivo del Estado es un poder disuasorio importante. 2, porque efectivamente optaron por una estrategia quizá a medio o largo plazo que pensaba que les iba a funcionar y no les ha funcionado. O 3, y esta es la pregunta fundamental, si cuando ellos ponen el termómetro en sus bases, en su calle, si ellos cuando intentan prender fuego, se dan cuenta de que el fuego no prende. Y eso es muy importante. Eso sí que me parecería una noticia muy significativa. Es decir, que cuando ellos lo intentan, se dan cuenta de que sus bases están desmovilizadas. Puede ser porque están frustrados, porque están cansados de promesas incumplidas, lo que sea. Pero esa me parece la pregunta fundamental. Si es porque no pueden o porque no quieren.